Bienvenidos. En esta ocasión estaremos trabajando con los métodos getters and setters. Luego en próximos videos estaremos trabajando con los constructores y con el método toString. Primeramente, ¿por qué utilizar los métodos getters and setters? Bueno, según la especificación de los JavaBeans, para construir una aplicación debemos de aplicar ciertas convenciones, que son, por ejemplo, tener un constructor sin argumentos, que vamos a ver también qué significa. Vamos a ver que los atributos de la clase deben ser privados, y dice que sus propiedades deben ser accesibles mediante métodos get y set, que siguen una convención, ¿verdad?, que vamos a ver en este video. Ok, entonces estos son componentes esenciales para construir aplicaciones en Java. Pues bien, primeramente les quiero presentar el ejercicio que estaremos desarrollando, que es el ejercicio número 6 del ejercitario que dispongo de la materia. En este caso, para comprender este lenguaje UML, tengo un pequeño resumen que nos explica cada parte de estos componentes, en este caso específicamente de la clase, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un recuadro, entonces nos vamos a darnos cuenta de qué significa. Entonces, en el primer recuadro tenemos el nombre de la clase, en el segundo tenemos los atributos, y en el tercero tenemos los métodos o las operaciones, ¿verdad? Y nos explica ahí que positivo viene a ser public, que es visible para todas las clases, ¿verdad? Protegido, que es el protected, que es el segundo, ¿verdad? Que dice es visible para las subclases. Cuando veamos herencia vamos a comprender esta parte. Privado dice que vamos a ver hoy, ¿verdad?, que dice que es visible solamente para una clase. Y justamente ya que es visible para una sola clase, que es la clase, por ejemplo, en este caso puerta, vamos a necesitar los métodos get y set para utilizar en esta otra clase. ¿Por qué? Porque los atributos son privados, y como dice el diagrama UML, ¿verdad?, como explica, cuando es privado solamente es visible para esta clase. Y el de paquete quiere decir que es visible para cualquier clase del mismo paquete. Bueno, ¿y qué vendría a ser paquete? El paquete sería este recuadro que envuelve a la clase, ¿verdad? La clase sería este rectángulo que tiene 3 subdivisiones, y el paquete sería este que envuelve nuevamente la clase, y normalmente va con las letras en minúscula seguida de punto. Y por ejemplo, esto significa que tenemos la carpeta PI, dentro de PI tenemos la carpeta edu, y dentro de edu Facitech, y así por delante, ¿verdad? Ok, primeramente estaremos trabajando creando el proyecto, ¿verdad?, que es PO ejercicio 6. En este caso procederemos a crear este proyecto y así ir avanzando. Entonces, clic derecho, nuevo, Java Project. Normalmente a veces no nos aparece un proyecto Java, ¿verdad?, porque hay diferentes tipos de proyectos. Entonces simplemente podemos darle en Other y escribir acá, por ejemplo, Java Project, nuestro ID preferido, ¿verdad? En este caso es POO ejercicio 6. En este caso le damos finalizar. Siempre tenemos que ver que la versión del JRE sea la última que dispongamos. Por ejemplo, si tenemos así, podemos verificar que sea por lo menos a partir de la 1.7, o si tenemos configurado la 1.8, ¿verdad? Ahí podemos darle en finalizar. Bueno, luego tenemos esta distribución. Siempre realizamos el código dentro de CRC y visualizamos en nuestra diapositiva nuestro ejercicio. Bueno, ya creamos entonces este proyecto POO ejercicio 6. Ahora nos toca crear esta parte que sería el paquete, ¿verdad? En este caso pi.edu.facitech.entidad. Entonces creamos este paquete, clic derecho, nuevo, paquete, siempre en minúscula, ¿verdad?
según la convención Java punto entidad. Entonces le damos finalizar. Entonces creamos este paquete y procedemos a la siguiente. Entonces, si nos fijamos en el diagrama ahora, o sea que en el ejemplo, el primer recuadro corresponde al nombre de la clase. Entonces el nombre de la clase es puerta. Creamos esa clase, clic derecho, new class, en este caso es puerta, ¿verdad? Ok, entonces tenemos public class puerta. Estamos guiándonos a partir de lo que tenemos en UML. Normalmente esto el analista del sistema no va a brindar, y nosotros o los programadores nos dedicaremos a solamente transcribir en código Java, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, voy a convertir la pantalla para hacer a la par. Si es que voy a pausar un video mientras que ordeno mi pantalla. Y bueno, entonces creamos la clase y luego tenemos este segundo recuadro que corresponde a los atributos. Ok, luego tenemos que fijarnos que según nuestro esquema del diagrama UML, el negativo significa private. Entonces escribimos private. Luego está color y el tipo de dato string. Como en Java escribimos primeramente el tipo de datos, escribimos entonces string y color, punto y coma, ¿no? Entonces fíjense que en UML está primeramente el nombre del atributo, que es color, y luego está el tipo de dato. En este caso, cuando se trata de un tipo de dato o una clase interna de Java, podemos aplicar control espacio en él, ¿verdad? Pero cuando se trata de un atributo, normalmente es algo que escribimos nosotros personalizadamente, ¿verdad? Puede ser cualquier nombre, ¿verdad? En este caso nos especifica que el nombre del atributo sea color, entonces lo dejamos como está. Cabe recalcar también que este es un tipo de dato, no primitivo. ¿Por qué se dice no primitivo? Porque al estar la nomenclatura en mayúscula quiere decir que corresponde a una clase interna de Java que va a contener el valor de nuestro color. Al estar mayúscula y con este dato significa que es una clase que puede almacenar parte del color, puede tener métodos también adentro. Vamos a ir comprendiendo estos términos más adelante. Entonces primeramente escribimos el tipo de dato string, que va a contener letras, ¿verdad? Y el nombre del atributo es color. Seguimos por el siguiente, ¿verdad? Para la redundancia, private string material. Ahora el tipo de dato es private doble alto. Aquí viene a decir lo que había dicho anteriormente, que este es un distinto tipo de dato, el doble en minúscula. Este es un tipo de dato primitivo, tipo de dato primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque solamente puede almacenar el alto y no tiene métodos dentro de esto, solamente almacena el número en sí. Podemos ver en un ejemplo más adelante en el main esta diferencia entre un tipo de dato primitivo y un tipo de dato no primitivo. Ok, bueno, luego tenemos el ancho, private doble ancho y private doble peso. Ok, vamos a seguir hasta aquí, hasta la aplicación de todos los atributos. Aquí terminan los atributos. Vamos a colocar aquí fin atributos de clase, ¿verdad? Quería explicar entonces esta parte de cuando un atributo es privado, si puedo acceder en la clase misma o no. Por ejemplo, voy a crear acá como ejemplo un método main y voy a probar a acceder, por ejemplo, al color. Entonces, por ejemplo, directamente no puedo acceder, debo de crear un objeto de la clase para poder acceder. En este caso el objeto es
o sea, perdón, la clase es puerta. Entonces, para crear un objeto utilizamos la clase, una variable o sería el objeto, ¿verdad? Podemos por ahora escribir variable y luego para instanciar new puerta, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es crear una variable que tenga todos estos datos, en este caso una variable o un objeto, podemos llamarle también indistintamente objeto puerta, por ejemplo. Y a partir de este objeto puerta, estando dentro de la misma clase, puedo acceder, por ejemplo, objeto puerta, puedo acceder a todos los atributos que acabamos de escribir. Color, material, alto. ¿Ven? Color, material, alto. Puedo acceder a todos ellos. ¿Por qué? Porque estoy en la misma clase. Vamos a hacer, por ejemplo, color es igual a, por ejemplo, rojo. Ok. Entonces, sin problemas. No tuve problemas de asignar esto. Eclipse no me indicó ningún error. Entonces quiere decir que está todo correcto. Y por ejemplo, si quiero crear, o sea que voy a crear esta clase que tenemos, ven, esta también es la herramienta de diseño que utilizo, que es el Astash, y según el ejercicio tenemos otro paquete que es el test y tiene la clase puerta teste. Entonces escribimos o creamos un nuevo paquete. En este caso, en vez de entidad sería el paquete test, y el nombre de la clase, este es el mismo, ¿verdad? El nombre de la clase es puerta teste. Creamos esa clase, new class puerta teste. Ok, vamos a ver si podemos acceder a estos atributos que había escrito acá, que es color, material, alto, ancho y peso, dentro de otro paquete, porque este es un paquete, este tiene el nombre de otro paquete o otra carpeta sería, ¿verdad? Y dentro de puerta teste, si es que puedo acceder a esos atributos. Esto, vuelvo a crear un objeto, por ejemplo puerta, y por ejemplo puedo poner objeto en otro paquete, es igual a new puerta. Ok, de esta manera entonces estoy creando otro objeto, otra variable, ¿verdad? Y a partir de esto voy a intentar acceder, perdón, debo hacerlo dentro del método main, de lo contrario no puedo acceder dentro del main. Entonces vuelvo a pasar esto dentro del main. Dentro del main, entonces este objeto voy a utilizarlo, objeto punto, y como ven no puedo acceder a los atributos que había creado. ¿Por qué? Porque justamente son del tipo privado, y de lo contrario aquí en la misma clase yo tranquilamente podía acceder a todos ellos, ¿ven? Y dentro de otro paquete no los puedo visualizar, justamente por lo que habíamos dicho, que los atributos del tipo privado son visibles solo para la clase, solamente dentro de la clase puedo acceder, y en otra clase y en otro paquete no podemos acceder. La misma cosa pasa si creamos una nueva clase, por ejemplo acá, para como ejemplo, clase ejemplo, creamos nuevamente el main, vuelvo a crear el objeto, ¿verdad? Puerta p mismo paquete, puede ser objeto mismo paquete, es igual a new puerta. Ok, aquí por ejemplo objeto mismo paquete punto, y tampoco puedo acceder.
Igual si está en el mismo paquete no puedo acceder. ¿Por qué? Porque es del tipo private. Y como soluciona esto, ¿verdad? Voy a eliminar nuevamente esto, ¿verdad? Ya que solamente servía como ejemplo. No está en el diagrama UML, solamente vamos a guiarnos el ejercicio por lo que tenemos en el diagrama UML, por lo que tenemos aquí, y aquí solamente tenemos dos clases, puerta y puerta test. Ok, bueno, ¿cómo soluciona esto? Voy a comentar mientras, ¿verdad? ¿Cómo soluciona esto? Existen los métodos get and setters que sirven para obtener y establecer. También el my no tengo dentro, solamente servía para ejemplo, entonces voy a borrar esto, ¿verdad? No tengo en el UML. Entonces siempre hacemos de acuerdo al ejercicio. Como ven, el my solamente, esta clase no tenemos el my, solamente lo hice como ejemplo, y solamente en la clase puerta test tenemos el my. Ok, bueno, entonces como les había dicho, para poder acceder a estos atributos vamos a crear los métodos get y set. ¿Para qué sirven esos métodos? Para poder acceder a estos atributos dentro de otra clase y para tener un control sobre los mismos. Entonces vamos a crear acá métodos getters and setters, que son los métodos de obtención y establecimiento. O sea que uno sirve para obtener el valor y el otro sirve para cargar el valor dentro de él. Entonces primeramente vamos a crear el método para obtener de color, por ejemplo. Entonces public, para poder acceder dentro de otra clase, ¿verdad? Luego por convención debe retornar, o sea que siempre debe retornar el tipo de dato. En este caso debe retornar string, porque color es el tipo de string, entonces es string, va a retornar, y el nombre del método por convención empieza por get y el nombre del atributo en mayúscula, ¿verdad? O sea, la segunda letra. El patrón camel case, cuando escribimos el nombre del método puede empezar en minúscula, pero la segunda palabra ya empieza en mayúsculas. Ok, entonces los paréntesis correspondientes al método y las llaves que debe de tener todos los métodos, ¿verdad? Entonces creamos el método getColor, que nos reclama de que este método debe retornar un tipo de dato string. O sea que le indicamos que debe retornar una cadena de caracteres que nos van al ejemplo, que debe ser así, ¿verdad? Entonces retornamos, por ejemplo, puede retornar return, doble comilla, y con eso solucionamos el tema del retorno, que debe retornar un tipo de dato string. Pero ¿para qué sirve este método? ¿Se acuerdan que deberíamos de obtener el color, o sea que por lo menos el valor del atributo en este caso? Y como el atributo está definido con el tipo de string, fácilmente nosotros podemos retornar acá el nombre de la variable, que es color. Ok, entonces ya que este es una variable, no hace falta escribir entre doble comillas. Solamente si es que queremos retornar texto directamente, podemos utilizar las doble comillas. Para saber que se trata de nuestro atributo de clase, podemos mantener apretado control y clicar sobre color, y efectivamente se trata de nuestro atributo de clase. Por lo tanto, cuando se invoque a este método getColor, va a devolver el atributo o el valor del atributo en sí, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos nuestro método get, que va a servir para obtener el valor de la variable en sí, ¿verdad? Y ahora
Anteriormente el método get servía, por ejemplo, cuando queríamos imprimir algo, por ejemplo, en algo básico, por ejemplo poníamos, déjame tratar de escribir acá un poco de un ejemplo. Anteriormente hacíamos en línea, ahora system.out.print, directamente imprimíamos, por ejemplo, el valor de la variable o simplemente imprimíamos color. Ahora, en vez de imprimir así, vamos a poder imprimirlo a través del método getColor. Esto sería dentro del main, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el método get y ahora trataremos de crear el método para establecer un valor. Ahora ya creamos el método para obtener el color y ahora vamos a crear un método para establecer un color. Entonces también debe ser un método público. Como no debe devolver nada, solamente queremos pasar un valor, va a ser el void y el nombre del método por convención es set y el nombre del atributo que es color. Ok. Al ser void, que significa sin retorno, ya no hace falta más escribir esta línea. ¿Por qué? Porque le indicamos al método que no va a retornar nada. Entonces con void ya no despreocupamos de esa parte. Pero ¿cómo vamos a asignar un valor al color? La idea es poder recibir este valor, y cómo lo hacemos sería dentro del paréntesis recibimos un valor, por ejemplo string color, lo recibimos por los parámetros, ¿verdad? Lo recibimos por aquí y lo asignamos a la variable de la clase a través de o sea que debemos de acceder a este atributo que está acá. Yo puedo escribir directamente, por ejemplo, color es igual a este color, yo me supongo es este, ¿verdad? Es igual a este color. Entonces, porque lo que queremos hacer es en el main recibir, por ejemplo, aquí un color verde y que este color verde pase al atributo de clase, ¿ok? Entonces se supone que llega aquí verde y pasa a esto, pero si nos fijamos, este y este tienen el mismo nombre. Entonces si apretamos control nos dirige a esta variable del parámetro y este nos dirige a este. Entonces nunca estamos asignando a esta variable, y para lograr acceder a esto entonces tendremos que indicarle a través de la palabra reservada this y el punto, ¿verdad? Para indicar que se trata del atributo de la clase. Ok, entonces this hace que apunte esta variable al atributo de clase. Se vuelvo a comentar esta parte. Entonces this se refiere o indicamos que se trata del atributo de clase. Ok, entonces con eso podemos acceder al atributo de la clase y asignamos tranquilamente el que recibe por parámetro. Por ejemplo, puede recibir el color verde y esto pasa aquí y luego se le asigna a esta variable de la clase. Y por último vamos a decirle que esto que habíamos creado anteriormente recibe el color verde. Vamos a ver ahora cuando realizamos una prueba de cómo se trata. Ok, entonces nosotros acabamos de crear manualmente los métodos get que retorna la variable en sí, ¿verdad? Con su valor, y el método set que recibe un valor y lo asigna a la variable de la clase. Ok, entonces hay también una forma de hacer, vamos a decirle automáticamente, ya que más o menos aprendimos para qué sirven. Entonces le vamos a darle clic derecho, source, generate getter and setters. Entonces con esto podemos generar automáticamente, seleccionamos los demás atributos que nos falta, que total son 5, y le damos ok. Entonces él creó los métodos get de acuerdo al tipo de datos. Si peso era doble, entonces el tipo de retorno va a ser doble.
Si el tipo de dato es string, entonces lo va a retornar. El tipo de dato retorno va a ser string, de acuerdo a si material es qué tipo de dato. Ok, entonces con esto ya finalizamos los métodos get y set, y podemos probar ahora en nuestra otra clase que está en otro paquete si podemos acceder a estos métodos. Ok, entonces objeto en otro paquete, vamos a ver si podemos acceder. Objeto en otro paquete, control espacio, ¿verdad? Y los métodos set, por ejemplo, como le había dicho, color. En este caso, como le había dicho, podemos cargar aquí verde, ok, ¿verdad? Y podemos imprimirlo, este color, a través de la obtención del valor del mismo. ¿Cómo? A través del objeto, ¿verdad? Punto, el método get color. Ok, esto podemos ejecutar a ver qué resultado arroja. Le doy control S para guardar, clic derecho, runas, Java aplicación. Entonces, efectivamente imprimió el color verde. Entonces viajó de aquí y vino aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir este camino de ejecución? Primeramente se creó el objeto que tiene todos los atributos, y dentro de este objeto que tiene todos los atributos se pudo acceder al método que contiene este objeto, que es el método setColor. Se le pasó el valor verde. Si yo quiero saber dónde va el setColor, entonces aprieto control, mantengo apretado control, clico sobre setColor, entonces viene el color verde aquí. Tómalo como una variable x. Voy a cambiar justamente en x, por ejemplo, en vez de aquí, por ejemplo, puedo cambiar tranquilamente por x mientras, ¿verdad? Entonces aquí viene el color verde, llega verde y se asigna al atributo de la clase. Llega aquí, se va, puedo apretar otra vez control para saber dónde va, ¿verdad? Y justamente va al atributo de la clase. Y por último, cuando yo hago get color, lo que hace es, luego de la asignación del color verde aquí, hay un método que es el getColor, que retorna el atributo en sí. En este caso color, la variable es color, y es directamente retorna el atributo que habíamos definido allá arriba. Y esto, como contiene verde aquí, como contiene el valor verde pasado a través del set, él por último retorna el valor verde. Espero que les haya gustado este video. Seguiremos con más contenidos en los próximos videos. Trataremos sobre los constructores, y luego por el método, nos vamos por el método toString. Muchas gracias, hasta la próxima.